Seguimos leyendo Querétaro, Sinaí en llamas, José Muñoz Cota. Razón de ser de este ensayo, ya del autor. Considero deber humano preocuparse por todo lo que ocurre en el mundo, darle vigencia al apotegma de Terencio, me incumbe todo lo que atañe a los hombres. Particularmente, me inquieto por lo que acaece en el sitio donde nací. Nadie puede escapar de su cordón umbilical. La tierra nos ancla imperativamente. Se es más universal en la medida en que se vive con pasión telúrica. La raíz, no en vano, la raíz es el sustento del vuelo de las ramas por el espacio. El hombre, cada hombre es único. Se vive en función de la más depurada individualidad. Lo personal es lo circunstancial cierto. Pero ya se sabe que el hombre no es una isla, que la existencia se desenvuelve en continua interdependencia humana. No es que el hombre exista para la sociedad ni para la humanidad. El hombre existe de por sí como entidad vital única. La sociedad es para el hombre como todos los fenómenos sociales que tienen el valor de ser medio para el fin único posible. El hombre mismo. Quizás sea este el sentido parabólico que el maestro de Galilea imprimió la respuesta dada al celoso judío cuando éste le reconvino por violar la santidad del sábado haciendo cosas, aunque fuera a curar enfermos. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Aldous Huxley nos previno con un enjundioso ensayo para no confundir los medios con los fines. Aquí podría estar la razón de ser de más de una angustiosa confusión. Y bien, estas páginas redactadas con la simple intención de buscar una interpretación a un periodo importantísimo de nuestra biografía obedecen al propósito de conocimiento indispensable para todo hombre. Sin repetir un viejo lugar común que sirva como excusa, diré que no he querido ahondar en los hechos históricos ni dogmatizar tampoco con sus conclusiones. La historia es cuestión de perspectiva y el juicio, fruto inevitable de la perspectiva y la pasión. No es posible la objetividad total, cuando menos la objetividad también está teñida con el color de nuestras pasiones. Ya nos dice Azorín, en ensayo preciso, que nos bastará seleccionar el material histórico para ya poner en ejercicio el juego de la simpatía y las diferencias. Así, cuando me determiné a estudiar el lapso que comprende 1916 y 1917, enfocando el génesis de la Carta Magna que nos rige, ni un instante abrigué la ilusión de hacer historia, y menos aún filosofía de la historia. Es más directo mi afán y no lo disimulo, como nada de lo que escribo, este ensayo de interpretación tiene el alma polémica. Es mi voz interviniendo en un largo y no finiquitado debate. Nadie ignora que en México la lucha por la libertad ha sido permanente. La revolución se inició subterránea en la conciencia de los vecinos al día siguiente de la conquista española. Desde entonces los hombres se dividieron y se fueron tomando diversas nominaciones a lo largo de los años, pero han conservado las características casi idénticas que ostentaron desde su origen: realistas e insurgentes, centralistas y federalistas, conservadores y liberales. Esta dramática ambivalencia se hizo sentir en las sesiones armadas de la Revolución Mexicana. Se prolonga también en las páginas de libros y periódicos, en la tribuna, en las aulas de las escuelas. Convendría analizar el pensamiento, los libros leídos, la cultura de los varones que intervinieron en todos y en cada uno de los episodios nacionales. Ello nos ayudaría para comprenderlos mejor. Durante las asambleas celebradas en la ciudad de Querétaro, por ejemplo, se pusieron de realce destellos de inquietud, vislumbres teóricos que, sin ser originales, porque ellos ya apuntaron durante la Reforma, sí marcan determinadamente una transformación radical, una mutación de valores. Cuando se ha analizado el proceso intelectivo de esta época, no ha habido la menor duda de que, en el cerebro de los actores, la mayor parte autodidactas, germinaban las tesis ácratas, el fuego de las concepciones libertarias, los textos de Proudhon, Kropotkin, Bakunin y también la literatura con reflejos marxistas. No hay que olvidar que durante la Reforma Melchor Ocampo traducía a Proudhon y que en su correspondencia aparece de pronto su preparación socialista. Es verdad que la mayor parte de los integrantes del Constituyente de Querétaro son hombres que interrumpieron su educación arrebatados por el remolino revolucionario. Algunos son profesionistas y no faltan los eruditos y bien pertrechados culturalmente, pero el grueso está señalado por individuos que tomaron las armas muy jóvenes
que han leído libros o no, pero que son pasión pura, llama justiciera, voluntad tensa, capacidad de sacrificio y todo esto al impulso de la emoción directa que se origina con el sufrimiento en carne propia. Los revolucionarios no tuvieron que razonar la revolución social, la sintieron, la sufrieron, la vivieron. Panay Istrati dejó estos pensamientos en algunas de sus obras. El hombre que llega al socialismo por el camino de la teoría, por este mismo sendero puede abandonarlo. Quien entra por los vericuetos de la pasión, también pasionalmente puede darle la espalda. Solo el hombre que llega por el sufrimiento y el dolor puede permanecer en él. ¿Ya viste, Marx? El caudal de sus ideas para aquellos que las enseñan y las usan en los debates comprende dos fuentes básicas: conocimientos históricos, particularmente historia de Roma y la Revolución Francesa, y además el trato frecuente con los pequeños y rústicos volúmenes editados por Mauschy, a precios económicos, con las obras libertarias ya citadas. Esto nos convence de que el origen doctrinal de la revolución por los años de 1907, 1910, 1917 es más o menos el mismo, un pensamiento ácrata. Cuando se trata de fijar la trayectoria ideológica de estos constituyentes, se perfila la influencia directa que recibieron desde muy atrás con la lectura del periódico Regeneración, en donde poco a poco se fue definiendo la postura doctrinal libertaria. Una sola biografía, la de Francisco J. Múgica, por caso, ayuda al deslinde. El escritor Armando de María y Campos, en su obra Múgica, ofrece las coordenadas precisas para la ubicación sociopolítica de quien fue, sin lugar a duda, factor decisivo en el Congreso de Querétaro. El estudio de los artículos, discursos, opiniones de Múgica, seleccionados en el volumen Hechos, no palabras, abundan en referencias a su génesis ideológico, a su manera de pensar y de enfocar los problemas nacionales. Al escribir estos renglones está en prensa la biografía de Múgica, trabajo laborioso, exhaustivo, de la periodista Magdalena Mondragón. Ello nos pondrá en las manos el mundo en que crecieron, vivieron, sufrieron y cumplieron su sino en estos recios e inspirados varones. Esteban Vaca Calderón, oriundo de Nayarit, líder de la huelga de Cananea en 1906, conectado estrechamente con el Partido Liberal Mexicano, lector asiduo también de Regeneración, lo que equivale a una afiliación ideológica similar a la de Múgica. Las investigaciones de la escritora Enriqueta de Parodi en su obra sobre Cananea definen claramente la fuente de sus ideas. Luis G. Monzón, nativo de San Luis Potosí, profesor en Sonora, periodista, revolucionario contra Victoriano Huerta, con ideas radicales que acentuó debido a su viaje por Rusia. Partidario, en materia de educación, de la Escuela Racionalista de Ferrer Guardia. Así podríamos continuar. De todos modos, el denominador común está en las corrientes doctrinarias con fundamentos libertarios. Ahora bien, aun cuando uno puede estar seguro de que no hubo constituyente que no trajera en el costado izquierdo su credencial de hombre de buena fe, lo cierto es que no se pudo evitar el choque cordial, que nunca llegó a violentarse demasiado, entre diferentes matices ideológicos, jerarquía en los valores. Algo de lo que aconteció cuando la reforma en el seno del grupo liberal. Llamóse puros entonces a los liberales radiales. También en Querétaro aparecieron los puros, aquellos que con Múgica como principal vocero impugnaron el proyecto enviado por don Venustiano Carranza, juzgándolo como conservador. Es notable cómo desde las sesiones iniciales, apenas brotaba la chispa, ya se deslindaron los campos y cómo desde la discusión de las credenciales fue imponiéndose, no sin lucha por cierto, una mayoría influida con el pensamiento radical orientado hacia las conquistas económicas y sociales de tipo avanzado. El ambiente social, las circunstancias predominantes, todavía en 1917, no eran favorables a la revolución, cuando menos por lo que se refiere a sectores que visiblemente habían sido afectados. La composición de fuerzas por parte del capitalismo, de los hacendados, de los militares desplazados, de la pseudo-aristocracia ofendida, del alto clero susceptible, todo ello contribuía a mantener un clima peligroso de creciente zozobra. Se andaba a filo de una contrarrevolución. El porfirismo y el neoporfirismo no se resignaban a desaparecer de la escena. Peor aún, ya se advertían, muy disimulados, los gérmenes de las inevitables diferencias en el mando revolucionario, como consecuencia de la ambición de poder, como efecto de la voluntad de mando. Quizás sea esta la razón por la cual el primer jefe anduvo remiso en cuanto a una constitución con miras socialistas. No obstante la declaración socialista que entraña su discurso de Hermosillo,
e incluso su apoyo y respaldo a los diputados catalogados como los renovadores, y cuya conducta anduvo en entredicho por aquellos que aceptaron la renuncia de Francisco I. Madero durante la 26ª legislatura. Carranza pretendió solamente reformar la Constitución de 1857. El constitucionalismo, como su nombre lo indica, levantó como pendón la vuelta a la constitucionalidad rota por el golpe de Estado huertista y por el asesinato de Madero y Pino Suárez. Tengo la impresión de que Carranza, después de lo de la Hacienda de Guadalupe, se vio obligado a aceptar la convocatoria a un constituyente, pero creyendo, de esto no hay duda, que su prestigio personal, la fuerza de la primera jefatura, iban a influir en el curso de las asambleas que aprobarían literalmente o con pequeñas modificaciones de detalle el articulado constitucional redactado bajo su vigencia. La sorpresa debe haber sido mayúscula. Algunos historiadores de este periodo subrayan como factor actuante y determinador la conducta del general Álvaro Obregón, quien, para esas fechas, hacía ya gala de ideas socialistas. Carranza, de cualquier modo, no logró jamás la unificación de la familia revolucionaria. En pie de lucha, rebelde, apóstol del agrarismo, Emiliano Zapata se mantuvo en las montañas del sur reclamando el cumplimiento de los principios de tierra y libertad. Esto forzó a don Venustiano para que escuchara el consejo de Luis Cabrera, su ideólogo, y le adelantara la ley el 6 de enero. La Revolución Mexicana, independientemente de que adquirió desde su origen maderista una fisonomía predominantemente política, en contraste con el movimiento de Ricardo Flores Magón, que fue definitivamente económico-social de la Revolución Mexicana, sufrió un golpe serio con los tratados de Ciudad Juárez. Uno no entiende, ahora, por qué causas hubo de transarse con un enemigo que ya estaba liquidado. Se cree, claro, el juicio es a posteriori, que en vez del presidente blanco, de León de la Barra, debió haber subido a la silla presidencial algún hombre con sentimientos e ideas revolucionarias a fin de preparar la atmósfera y suavizar el cambio de estructura y de gobernantes. Pero lo cierto es que las bases sociales permanecieron casi las mismas, y Francisco I. Madero irrumpió súbitamente en un escenario en donde el resto de los actores, el director de escena, la orquesta y buena parte del público, eran abiertamente sus contrarios. La decisión de exterminar a Zapata, la persecución de los grupos magonistas, el desarme de los revolucionarios y la preponderancia de los militares del antiguo régimen, las clases pudientes dirigiendo la campaña de prensa contra don Francisco I. Madero, el trabajo de piqueta que multiplicaron las caricaturas feroces, todo se sumó para precipitar el derrumbe de un presidente a quien le sobró corazón, buena fe, ilusiones, a quien en suma sacrificaron los intereses creados, intereses de fuera y de dentro, en amalgama asesina. La muchedumbre que improvisó soldados de la revolución estaba, pues, imbuida en dos móviles diferentes, uno de carácter político, otro con impulsos sociales. Lógico fue, sin embargo, que los hombres que hicieron la revolución anduvieran animados con ideas diferentes, según ya hemos visto, e inclusive que algunos carecieran de una idea clara, exacta, de por qué fueron a la revolución. Es el caso de Demetrio Macías en la célebre novela de Mariano Azuela, Los de Abajo, cuando el personaje, ya general, compara a la revolución con la roca que precipitada desde lo alto de la montaña cae sin poderse detener, pero sin tener conciencia de su caída. Lo que resulta ingenuo es pretender que cada uno de estos varones sea una lección viva de revolucionarismo radical, cuando pudo ser posible, y así lo fue, que algunos de ellos fueran, aún dentro de la revolución, hombres con ideas moderadas y no tan radicales como Mujica, Jara, Monzón, Del Castillo, Manjarrés, Bojorques, Vaca Calderón, etc. Es tanto como empeñarse en que todos hubieran sido tan agraristas como Emiliano Zapata y antes como Flores Magón, cuando las circunstancias fueron tan distintas. Recuerdo una conversación con el licenciado Octavio M. Trigo. Me ha dicho el jurisconsulto que alguna vez charló acerca del problema de la tierra con el primer jefe y que éste le advirtió que, desde luego, no estaba en contra de la restitución ni de la dotación, solo que él opinaba que el proceso tendría que ser lento y previa auscultación de las condiciones de la tierra por zonas, para que así, obedeciendo a la realidad de las tierras, se procediera a definir las soluciones específicas. La triste verdad es que el asesinato de Emiliano Zapata constituye el más negro manchón sobre nuestra historia.
De una vez por todas hay que gritar que no se restan méritos ni gratitud ni homenaje a los hombres de la revolución si se procede, después de un severo análisis, a ubicarlos convenientemente en el sitio que les corresponde por derecho natural. Es lástima que no tengamos material, testimonios, memorias, diarios, correspondencia, elementos tales que nos ayudaran a esbozar el perfil psicológico, el alma de estos varones. Es posible que entonces aclaráramos las contradicciones entre lo que dijeron y cómo actuaron, o bien valorar las diferencias entre el revolucionario antes de llegar al poder y después, cuando ya es gobernante, que también se dio ese caso. La Constitución de 1917, en esencia, es suma de aspiraciones que concretamente con un solo aforismo: justicia social. Justicia social implica libertad económica, libertad política, libertad del hombre. La Constitución es el mar donde se reunieron multitud de ríos. Cientos de caminos se dieron cita en la ciudad de Querétaro en 1917. Tal vez por eso es que la Constitución no aparece como un todo unitario, es la mezcla de tendencias primordialmente frente al liberalismo, el individualismo y la corriente socialista, pero ese documento fue base para la paz orgánica. Diversos sectores encontraron en ella respuesta a sus demandas, particularmente los obreros y los campesinos, con la Ley Federal del Trabajo, que adviene de la Carta Magna, y con el Código Agrario. Dentro del derecho constitucional, este documento señala un avance republicano, de contenido democrático, con filosofía humanista. Pero no han faltado críticas, y algunas de ellas feroces. Se dice que la Constitución, por ejemplo, no se cumple y se deduce de esta aseveración que la Carta Magna es inoperante. Salta a la vista la falacia: es imposible que no se cumpla. Esto será culpa de los hombres obligados a mantenerla en vigor, pero no de la inoperancia de su letra o de su espíritu. Sabemos abundantemente que toda constitución no es un testimonio sociológico estático, sino que toda Carta Magna es, o debe ser, dinámica. La Constitución es susceptible de ser revisada, modificada y en casos extremos hasta cambiada, pero la Constitución tiene un periodo de capacidad legal, de fidelidad social, y creemos que este es el caso de la Constitución de 1917, que, a la fecha, vale como método de unidad revolucionaria a través de la institucionalidad que fundamenta, pero vale, además, como barrera para detener las acechanzas de otras tendencias que sueñan con destruirla para implantar un sistema centralista, totalitario, de dictadura, sea esta de derecha o de izquierda. A 50 años de la primera publicación del libro, del hecho de su promulgación, sería tal vez tiempo para formular un balance, pero este ensayo no entraña tal propósito. Huye premeditadamente del ejercicio de la erudición. Además señalo algunos libros de los muchos leídos en torno al tema, y escapo deliberadamente del enfoque sistemático. No he pretendido entrar a saco con el análisis ni agotar el asunto. El fin es más elemental y más efectivo, sobre todo afectivo. Respondo a un imperativo emocional: rendir homenaje a los constituyentes, a todos, sin distingos de credo o de tendencias, a los muertos y a los vivos. La suma de las opiniones, allá en pugna, llenando horas de gloria inarmesible, contribuyó a la realidad de la Constitución tal como la tenemos hoy. No se escapa que hacer historia de México a partir de 1917 es penetrar a la zona prohibida, donde todavía se entrechocan los caudillismos, lo que se llama con justeza la guerra civil de los muertos. Pero salvando distancias, sí puede y debe justipreciarse la Constitución que nos mantiene en pie democrático, con la salvedad de que para nosotros la democracia no es un ejercicio electoral, sino un cabal sistema de vida. La democracia es proceso permanente que arranca del hogar, sigue por la escuela y culmina con el quehacer público en la calle, en la oficina, en la fábrica, en el taller. La democracia, filosofía del respeto recíproco. Democracia, filosofía de la dignidad humana. Democracia, política de libertad. La Constitución de 1917 nos garantiza los derechos humanos. La Constitución es para el hombre, no el hombre para la Constitución. No sirve para esclavizar, sino para mantener la libertad. No vigoriza el gobierno absoluto, sino que le da al gobierno sus límites humanos. La Constitución nos acerca al apotema de Jefferson: el mejor gobierno es el que gobierna menos.
Algunos de los constituyentes han sido mis amigos, otros continúan siéndolo. Tuve el honor de tratar a algunos de los constituyentes ya muertos. Tengo el placer de continuar estrechando la mano de los sobrevivientes. Pie de página, en 1967 varios constituyentes aún vivían, hoy han desaparecido todos. Algo es interesante. Como reflejo de la situación política nacional, los constituyentes, quienes sobreviven, permanecen de pie al lado del esfuerzo gigante que se realiza minuto a minuto por alcanzar las metas revolucionarias. Mirándolos se evoca el título de la vieja crónica, México a través de los siglos. Suman siglos de experiencia y de vida, revelan la tenacidad de una parte de nuestra población que en momentos cruciales todavía no liquidaba la contienda civil, todavía en acción de cólera y la violencia repitieron el gesto, pero a su manera, de aquellos tribunos franceses que con su palabra dividieron la biografía del mundo en dos gajos, antes y después de la Bastilla. Puede decirse sin hipérbole, antes y después de la Constitución de 1917. Con los 50 años cumplidos de edad, la Carta Magna nos parece más joven. Ahora tiene 102. Van a multiplicarse los homenajes. Hace poco, en 1966, asistieron los constituyentes, con la carga de su edad a cuestas, a la ciudad de Querétaro. Me han relatado una anécdota emocionante. Uno de ellos se levantó de su lecho enfermo, hizo el penoso y cansado viaje solo para estar presente en la ceremonia conmemorativa. Después, satisfecho, regresó a su cama. Quiero imaginar por un segundo la visión resucitada, traída desde el fondo de la memoria canosa. Días de 1917. El teatro lleno, a reventar, una multitud que aplaude, sisea, da muestra de su pasión vigilante. En el proscenio, sentado con su habitual señorío y majestad, solemnidad y gesto severo, con sus barbas fluviales, los ojos fulgurantes tras de los anteojos, reposado, grave, el primer jefe. En la tribuna, un hombre joven, de baja estatura, pelo alborotado, gesto romántico, avasallador, elocuente, impugnando el proyecto oficial, sosteniendo, vocero rebelde, los anhelos crecidos en el árbol de la pólvora de la revolución. Es Francisco J. Múgica, abrumando con sus argumentaciones la intención moderada con relación al artículo 3 constitucional que tiene que ver con la educación. Pasar ahora la vista por el diario de los debates es encender el ánimo con la llama ardiente de las discusiones. Aquellos varones que lo dieron todo, aquellos varones a la altura de los profetas bíblicos que anatematizaron los vicios del porfiriato y abrieron la puerta a los espacios para que hasta el más modesto ciudadano pudiera apreciar el sueño de una aurora libertaria. Allí, en Querétaro, Sinaí en llamas, cuando el pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios, rotuló sobre la historia de la libertad de México, la justicia social para los mexicanos. De esta forma nosotros concluimos la justificación, la razón de ser de este ensayo de Querétaro en llamas, Querétaro, Sinaí en llamas, de José Muñoz Cota. En el siguiente episodio comenzamos con la genealogía de la Revolución Mexicana. Soy Abraham Arreola, nos vemos en el siguiente video.